La agenda dominicana parece dominada por unos cuantos temas. Dos de ellos son la salud ahora, ¿no? Y la educación. Desde luego, debía haber un tema subyaciendo a todos los temas, que debía ser como la raíz para todos los temas que fuéramos a discutir de ahora en adelante. Me refiero al pacto fiscal, porque el pacto fiscal, es decir, el acuerdo a que deben llegar el gobierno del Estado y las diferentes instituciones de la sociedad, llámense empresarios, llámense partidos políticos, llámense ONGs, todos los que tienen que intervenir en la vida de la República Dominicana, ese acuerdo, ese pacto al que hay que llegar y del que tenemos que hacer partícipe también al pueblo dominicano y sobre todo al pueblo dominicano, que es al que hay que rendirle cuenta. Ese es el que debe justificar todas las acciones que nosotros vayamos a tomar de aquí en adelante para garantizar el país que queremos, porque es en eso en lo que debíamos estar pensando todos y todas, absolutamente todos y todas. A mí me resulta particularmente irresponsable andar exigiendo porcentajes del Producto Interno Bruto o porcentajes del presupuesto, como lo hacen tantas instituciones y organizaciones, sin antes plantearse el problema de dónde vamos a sacar el dinero que necesitamos, de dónde va a sacar el Estado y sobre todo el gobierno, de dónde que va a girar, para, luego que ha comprometido el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, que este año, que acaba de concluir el año escolar, pero el año fiscal, vamos a decirlo, representa más de 120 mil millones de pesos solamente para el área de educación. Solamente para el área de educación. Agréguele a todo eso el resto, deuda externa, empleados del Estado, defensa, salud, etcétera, y usted verá que lo que está haciendo el presidente Danilo Medina es magia. Está haciendo magia, esa es la realidad. Desde luego, ha podido hacer magia, en parte porque se ha apretado el cinturón hasta donde ya no puede, porque está en el último hoyo de la correa. En el último hoyo de la correa, esa es la realidad. Está haciendo magia con la reducción del déficit, porque ha reducido el déficit, lo recibió en alrededor de un 7%, 8%, hablan algunos, y está manejándose con un presupuesto que apenas es deficitario en un 2.3, 2.2%. Como usted entenderá, el Fondo Monetario Internacional le hubiera permitido al presidente manejarse hasta con un 4%. Nunca una institución como el Fondo hubiera pensado que en 4 años se desmontaba el déficit o el gobierno asumía trabajar con un déficit que antes había sido de un 7, un 8, y de un cantazo en 4 años rebajarlo a un 2.5%. Eso significa hacer eficientización, como dicen ahora, pero a un nivel máximo. O sea, el Estado no puede seguir ya, el gobierno no puede seguir ya restringiéndose a los puntos que se le están exigiendo, sobre todo cuando hay sectores como el de la salud, que con todo derecho está reclamando
un determinado porcentaje del Producto Interno Bruto para la salud. Habla de un 5%, que significa, ya usted sabe cuánto, si el 4% está representando, del PIB, está representando 120.000 millones de pesos, ¿cuánto representaría el 5% del PIB? Eso es lo que tenemos que ver, una aritmética tan simple como esa, tan simple como esa. Entonces, aquí lo que tenemos que sentarnos todos es, ahora mismo, a llegar a un pacto, a llegar al pacto que garantice algo tan simple como eso, el país que queremos. ¿Cuál es el país que queremos? El que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley aprobada en el 2010, que planifica al país que señala una serie de metas hasta el 2030. Hasta el 2030 señala esa ley una serie de metas. O vamos a estar en el jueguito de darnos leyes para no cumplirlas. Vamos a seguir en ese juego de darnos leyes para no cumplirlas. Y de eso podríamos hablar aquí desde Radio y Televisión Dominicana, por cierto, que hay una ley que no se cumple, que es la ley que financia esta institución. O sea, vamos a seguir dándonos leyes para no cumplirlas. ¿Eso es un problema? No. La Estrategia Nacional de Desarrollo es una ley que hay que cumplir. Hay que cumplirla. Pero nosotros tenemos que sentarnos a hacer el pacto fiscal, de que habla esa misma ley, por cierto, que habla de 3 pactos. El de la educación, que lo hemos conseguido, que lo estamos llevando, que se está cumpliendo, porque ahora, que no cumplimos con las metas de alfabetización. Bueno, ¿y quién le dijo a usted que las metas de alfabetización o que las metas se plantean a rajatabla? No, no, no. El pueblo mismo dice que la carga se arregla en el camino. Dice el pueblo dominicano, la carga se arregla en el camino. Lo importante es montarnos, cargar el burro y salir con él y llegar. Si llegué un día después, bueno, ok, eso estaba en el camino. Había un problema en el camino, yo planifiqué, claro, pero yo no sabía que en Bonao iba a haber un desvío por alguna razón, un accidente, un río que se desbordó con unos aguaceros, qué sé yo. No es posible planificarlo todo. Lo que sí es importante es que la República Dominicana en 4 años ha alfabetizado a casi 700.000 dominicanos, más de 650.000 dominicanos y dominicanas. O sea, para los que están llevando metas y evaluando metas, eso es lo importante. Lo importante no es cuánto nos falten, sí, vamos a trabajar por ello. Vamos a trabajar para que terminemos ese problema. Pero se está terminando con el problema, se está enfrentando el problema. Esa es la realidad. Dejémonos de estar buscándole la quinta pata al gato si nada más tiene 4, o descubriendo el agua tibia. Lo que tenemos que sentarnos es a discutir este problema, todos y todas las instituciones de la sociedad, para llegar al pacto fiscal, que es el que va a permitir que se atienda no solamente al sector educación como se debe, sino también al sector salud y a todos los sectores del país. Esa es la realidad. Mira, pasadas las elecciones del 15 de mayo de este año, se ha desatado en lo que también podría llamarse el periodo de transición. Por cierto, ya quienes ocupan los espacios en los medios de comunicación ya parece que han dejado de considerar que es muy largo el periodo de transición y lo que han decidido es aprovecharlo para, en ausencia de un ejercicio democrático opositor, y digo en ausencia porque... Asumir ellos la oposición. Exacto.
han asumido esos sectores la oposición, porque a quienes le correspondería, pues simple y sencillamente han llegado hasta el ridículo de ausentarse de actos protocolares como los de recibir los certificados que le acreditan como ganadores, sino que lo han hecho aparte, porque no renuncian a los curules alcanzados, pero sí dispuestos a deslucir el protocolo de ese procedimiento, de esa elección y la formalización o legalización de esos... Que es un irrespeto a los ciudadanos y ciudadanas que votaron por ellos. Que votaron por ellos y a todo el mundo. Las instituciones. Porque no solo a los que votaron por ellos, es un irrespeto al ejercicio democrático. Sí. Pero en ausencia de una oposición mesurada, democrática, sensata, bueno, pues hay sectores de la opinión pública o sectores de la llamada sociedad civil que han asumido por igual cierto discurso de barricada. Y a veces uno dice, pero bueno, podría entenderse cierto tipo de opiniones o de ideas entre quienes, bueno, perdieron las elecciones, todavía están turulatos, como dicen los dominicanos, por el golpe, tienen que justificarse ante sus electores y miembros y podría entenderse que ellos no están en condiciones de asumir o de pensar con cierta sensatez los temas de la agenda nacional, que son muy complejos y que pues no están al alcance de todos, incluso los que se prestan a la propaganda política, que no al análisis, que no a la proposición de ideas que contribuyan a la discusión democrática de la agenda nacional. Por ejemplo, esta gente que ocupa el espacio dejado por los partidos que salieron derrotados y están turulatos aún, fíjense, por ejemplo, lo que se es capaz de decir. Luego del bacanal de cada proceso electoral, no sabía que eso era un bacanal, y mira que me gusta vacar. El bacanal. El bacanal. En el que se despilfarran cada vez más recursos en campañas futiles y en adquisiciones de equipos como las realizadas por la Junta Central Electoral del conteo electrónico. Se pierden millones de dólares, se perdieron millones de dólares. Hay partidos que se quieren ahora, se dice que el Congreso se quiere abocar a la aprobación de nuevas leyes en vez de exigir el cumplimiento de las ya existentes. Es un principio que yo personalmente comparto. Muchos de nuestros problemas no vienen de la ausencia de leyes, sino del incumplimiento de las leyes que hay, del marco jurídico que nos gastamos. Pero decir que las elecciones sacan a flote el lado más oscuro de nuestra política, las elecciones, es decir, la democracia, el mecanismo electoral para reciclar la democracia y para darle la oportunidad al pueblo de que ejerza la soberanía a través del voto, para estos señores de la llamada sociedad civil, y yo diría que voceros de una parte del empresariado dominicano, de lo que se trata es de que las apetencias desmedidas, la enfermiza capacidad de prometer mentiras y esconder verdades, la inusitada voluntad para desguazar los recursos públicos y la ausencia de una convicción de búsqueda de los mejores intereses de la nación que revelan no solo muchos políticos, sino una parte de la sociedad que es cómplice de los mismos. Yo digo, pero ¿y en qué país es que estamos? Es decir, ¿cómo que el resultado de un proceso electoral es según esta distinguida dama de la sociedad civil,
o vocera del empresariado. Porque de lo que se trata finalmente es de que el Congreso se aboca la próxima semana a declarar a quienes fueron electos debidamente, convenientemente, democráticamente, a declararlos presidentes electos y vicepresidenta electa, es decir, Danilo Medina y doña Margarita Cedeño de Fernández. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Que efectivamente en este periodo de transición hay quienes quieren pescar en ríos revueltos. E insisto, y ante la falta de madurez política y de talante democrático de la llamada oposición, que todavía no termina de asimilar y aceptar su derrota, hay quienes pretenden condicionar el cumplimiento de la ley a la que tú haces referencia y el cumplimiento del compromiso que se tiene con los pactos que están pendientes. Oye, que ya lo tienen ¿cuántos años retrasados? Ahora, ¿quiénes son los que... 6 años. 6 años. ¿Quiénes son los que siguen maliciosamente retrasando el cumplimiento de la ley? De la que está aprobada, no de la que se va a aprobar, sino de la que se aprobó en el 2010. Sí, en 2010 tiene 6 años. 6 años aprobada, pero todo ese proceso viene desde el año 2000. Claro. Esos consensos que se fueron alcanzando a través del diálogo, por cierto, Claro. de donde se ausentaron los llamados también en aquel entonces partidos de oposición, que no participaron en el diálogo y lo denunciaron como un intento gobiernista de controlar la gobernabilidad, etcétera, etcétera. Al pueblo yo pienso que lo que hay es que dejarle claro que su soberanía la depositó democráticamente en el presidente Danilo Medina, quien debe liderar el proceso que concluya con la aprobación consensuada, democrática, de los pactos que están pendientes y que no arribarse a ellos bajo cualquier tipo de argumento, lo que persigue es retardar las reformas que ya se debieron haber ejecutado, porque los pactos ¿hacia dónde conducen? Conducen hacia la formulación de nuevas respuestas a nuevos y viejos problemas. Y conducen a compromisos. A compromisos, obviamente, a compromisos de las fuerzas sociales, políticas y económicas representadas o no en el Congreso, a las fuerzas de la sociedad dominicana. Y yo pienso que todo el ruido mediático, lo que tiene como objetivo es el de o arribar al escenario de las negociaciones de los pactos pendientes con una cierta posición o recursos o herramientas para salir gananciosos en esa búsqueda de consenso, o simple y sencillamente seguir retardando la aprobación o la ejecución de lo que es ley desde el 2010. Mira, hay una clara, desde mi punto de vista, determinación y lineamientos de comunicación política y social dirigida a crear eso que tú dices de un gran ruido mediático para distraer la atención de lo que es la focalización en estos temas de los pactos que están pendientes y que ya es hora de que se cumpla esa ley. Esa es una parte de la institucionalidad reclamada que se obvia o se pretende relegar por 6 años y tampoco es de mucha preocupación aparentemente. Se ha puesto como eje el tema político, partidario y electoral como una condición para impedir de que se entren los pactos que manda la ley. La reforma de la ley electoral y la crisis que reflejan los partidos son anteriores al proceso electoral y estaban presentes en la campaña anterior, ya en el 12. Y diría que el tema de la reforma incluso de los partidos en el 8 también. Es decir, es un proceso que viene antes.
Pero ahora se declara de que estamos ante un colapso, una crisis, ante un tema que los partidos políticos han tenido muchísimas oportunidades para definir y no ha llegado todavía ese consenso. Entonces hay una condicionalidad que se quiere establecer en el régimen político para no entrar en la discusión de lo fiscal y concluir las discusiones que ya se tienen con el pacto eléctrico. Uno de los ejes de las ideas que se argumentan es la inestabilidad, el desequilibrio que se ha producido en el sistema de partidos. Pero ninguno de esos que están planteando eso se ha detenido a ver cuáles son las razones de fondo ciertas que explican el desequilibrio que hay, que es verdad que existe. Hay una organización que tiene una mayoría cada vez mayor, de un 51% en el 2012 ha subido a 62%. Y usted dirá, bueno, en el año 2008 el Partido Revolucionario llegó dividido y donde la facción del expresidente Hipólito Mejía le hizo oposición al candidato presidencial de ese partido. Eso es una cosa que lo sabe todo el mundo, que estaban divididos. Y en el 12 se repitió exactamente lo mismo. Inverso. Pero a la inversa. Y esta vez tenemos ya la división consumada en dos organizaciones que han fragmentado aquel 47% del 2. Y además, agravado por otra cosa, las políticas públicas que ha ejercido y ejecutado el gobierno nacional son de tal magnitud, de tal profundidad y de tal calado, que han producido un apoyo masivo de la población, un gran reconocimiento público y una empatía con el presidente Danilo Medina. Y eso ha aumentado incluso las potencialidades del propio partido. Es decir, Danilo Medina rescata al partido, que venía de un 37% a un 51%. Y de un 51% a un 62%. De manera que aquí hay un liderazgo que evidentemente, toda la data lo que está diciendo es que ha empujado a su organización, que ha atraído más apoyo social y por tanto se ha posicionado mucho mejor que lo que estaba anteriormente. Y se da en un contexto donde la gestión del principio fundamental de la unidad de las organizaciones se ha quebrado en la oposición. Entonces se han puesto chiquitos y quieren culpar al sistema general de partido y de la democracia de los responsables de eso, de lo que ellos han hecho. Porque allí lo que hay es una guerra permanente. Si hay una réplica de la montonera de principios del siglo XX, ahí está. Y estamos, según los anuncios que oigo, exactamente en la misma. Entonces ahora se quiere decir que esa incapacidad es la quiebra del sistema democrático nacional. Aquí, en buena medida, hay que... Ha quebrado la oposición, realmente. Exactamente. Y yo agrego lo que siempre, y lo he escrito en varias oportunidades. El sistema democrático está bien. Que hay un defecto, porque lo que resumen algunos artículos de esto es una ideología de la antipolítica. Eso. Es decir, aquí hay ciertos sectores de opinión que se han inventado la idea de que la política es la culpable de todos los males del universo y que los políticos son los responsables, y es verdad que tienen responsabilidad, de eso no tenemos duda. Pero no la tienen todos. Y no hay que hacer eso. Como tampoco la tienen todos los empresarios de las maldades de la economía. Es decir, el caso es que se quiere hacer una disección, sacar a los políticos, responsabilizarlos, y entonces yo me atrinchero allí en que yo soy el dechado de las virtudes. Y estos diablos por allí, los creadores del mal social. Hay un señor ahí que le dice a ustedes, yo quiero concluir simplemente con lo siguiente. Yo creo que hay que prestar atención y entender que para resolver los problemas nacionales hay que aproximarse de manera integral, entender la situación que tenemos. No es verdad que la política solo por sí misma es que ha creado esto, sin que la economía ni toda la sociedad civil involucrada haya participado. Esto es una sociedad completa con todos los factores envueltos
que ha estado cada uno poniendo su granito de arena para fracasar o para avanzar en el proceso de construcción nacional. Con este enunciado, porque también esa teoría se le compra a cualquiera como una bisutería de esas que se repiten. Los regímenes democráticos son regímenes de mayoría que respetan a las minorías, pero son regímenes mayoritarios. No es verdad que hay que estar en un equilibrio de 49 y 51. De hecho, en los países donde ese modelo es equilibrado, no hay gobernabilidad. Y podemos buscar muchísimos ejemplos. La democracia se construye son regímenes de mayorías que van democráticamente y el mejor depositan ejemplo, la soberanía en quien mejor esté expresando a las mayorías. Mejor Y ejemplo tienen que de respetar eso. las minorías. Esa idea del equilibrio, eso es una bisutería. El mejor ejemplo de eso lo es Estados Unidos ahora mismo. El mejor ejemplo de eso. El Partido Demócrata tiene el poder ejecutivo, tiene el gobierno, Claro. pero no tiene un Congreso. El Congreso lo que está es haciendo todo lo contrario de lo que quiso desde el primer momento el presidente Barack Para Obama. fuñir a Barack Obama. Por ejemplo, un buen ejemplo de cuando no funciona esa cosa que aquí se vende como la panacea. Sí. ¿Me entiendes? Es un buen ejemplo, que en otros casos sí puede resolver los aspectos, los problemas. Ya que he sido ¿verdad? tan agresivo Sí, en el sí, término Sí, que él ha porque ahí usado. está el comundo. Exacto. No, Tan no, agresivo no sé si está con la aludido, bisutería. doctor. Yo creo que ese es un concepto totalmente errado. Y además, El de la mayoría. no el de la mayoría, porque el sistema democrático se funde en eso. El problema es de si la mayoría que se establece no va a tener contrapesos, que así es que funciona el sistema democrático al que tú aludes. Entonces Pero lo hay que tenemos contrapesos es una aquí. quiebra del contrapeso por razones, que es lo que expliqué ahorita, de quiebra de la unidad interna de la oposición. Eso es correcto. Claro. Entonces claro, no es eso está besutería la claro. necesidad del contrapeso. Pero el contrapeso no hay que verlo obligatoriamente dentro, por ejemplo, de las instituciones como el Congreso, como los poderes del Estado. Bueno, pero que allí es donde se expresa. Porque el contrapeso se está haciendo ahí, yo veo esa Los poderes señora. fácticos. Esa Son es los una poderes, modalidad. eso es una modalidad. Es una del modalidad, contrapeso. pero O sea, hay también en las contrapeso. instituciones y en los congresos mucho más. Sí. Debe expresarse. Pero el hay un contrapeso. contrapeso, pero lo existe en la sociedad, en realidad, sustituyendo desde luego al que debía hacerlo en lo político. Claro. Si tú tienes Y el es lo que- déficit, ahí es y que ahí tú viene el tienes tema, razón. si tú tienes un déficit en lo político, que es lo que Lógico. tiene la Muy gestión bien. que tú tienes, la consecución del apoyo social que te lleva a crear una mayoría o una representación significativa se va a afectar. ¿Qué es lo que estamos mirando? Que el liderazgo opositor es débil, cooptado por el empresariado, porque Dividido no hasta olvidemos los una cosa, tuétanos. que en esa organización son los empresarios no políticos profesionales los que han cooptado Los que esa mandan. organización de Eso muchas es. décadas ya. Eso Es así. Pero Y han mire, sacado a los políticos de los partidos. Pero- porque Atuey, Peña Gómez, todos los sacaron y son auténticos políticos profesionales. seamos justos y dejemos que Ecomundo diga lo que tiene Que que, vengan los decir ecos del aquí mundo, en entonces. Ojalá Ecomundo con el economista Lucas Vicen. No se vaya de ahí.